Bueno, hemos estado muy pendientes, esto ya se ha transformado prácticamente en noticia nacional, la intervención quirúrgica a la que fue sometido Arturo Vidal anoche en Barcelona, esto después de una lesión importante a nivel de ligamento externo de su rodilla derecha, y lo que viene ahora básicamente es empezar a ver cuáles son las reales posibilidades de que Arturo Vidal pueda estar presente en el Mundial de Brasil 2014. Parte de las declaraciones que entregó su cirujano en Barcelona esta mañana, el doctor Cugat, ha dicho que somos optimistas, hay que esperar a ver cómo se va a encontrar el mismo. El tratamiento se ha hecho el tratamiento que se ha hecho en la lesión ha sido muy correcto. Tiempo de baja, no nos atrevemos a decirlo. Hay un mundial a la vista y aquí jugarán muchos factores que, por ejemplo, responda bien, el estado anímico, etcétera. Eso sí, el doctor explicó que si no hubiera mundial de por medio, lo aconsejable sería que en realidad se fuera a su casa, que descanse y que haga una recuperación lejos de las presiones, por lo menos entre 2 a 3 meses. Sin prisas, las cosas son mucho mejor, dijo el doctor Cugat, pero no hay que perder de vista que también tenemos un mundial. Además, el médico defendió cómo la Juventus toma la lesión de Vidal. Muchos jugadores que con una rotura de menisco interno estos siguen jugando. Los médicos de la Juve con gran experiencia futbolística han optado por un tratamiento conservador, haciéndolo jugar solo algunos partidos. Es un jugador de temperamento muy fuerte, es valiente, lo veo siempre en positivo y es un ganador. Todo eso me dice que es un crack, es un auténtico profesional, ha valorado el especialista. Cirugía que duró en total un tiempo cercano a las 2 horas. La reparación propiamente del menisco, dijo, se demoró cercano a los 8 minutos, fue algo bastante simple. En una cirugía que es levemente invasiva, vale decir, aquí no hay una incisión demasiado grande, no hay una rotura muy importante, sino que se hace por una cirugía que implica pequeños orificios en torno a la rodilla, y por ahí es que los médicos van operando. Hablemos de la recuperación, que es algo que nos va a convocar de ahora en adelante, y ahí está centrada la preocupación. Vamos a conversar de este tema. Está aquí en el estudio el kinesiólogo experto en medicina deportiva de la Universidad Mayor, también de la Red Salud UC, José Luis Pareja, está aquí con nosotros. José Luis, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, Verónica. Muy bien, gracias. A ver, vamos despejando algunas dudas, José Luis. ¿Cuál es el tiempo promedio real de una recuperación para una lesión de esta naturaleza, más allá de que estemos hablando de un deportista de alto rendimiento? Lo óptimo en tiempo, ¿de cuánto hablamos? Claro. Hay que diferenciar la cirugía del menisco medial con respecto al menisco lateral. ¿Ya? Hoy día los tiempos son un poco más largos en el menisco lateral debido a que, por la mecánica propia de la rodilla y de la extremidad inferior, el menisco lateral, que es el que tiene afectado a Arturo Vidal, tiene mayor nivel de desplazamiento o de juego dentro de la rodilla. ¿Ya? Y eso hace obviamente que cada vez que él corre e impacta su rodilla, su extremidad en el suelo, tenga un poquito más de fricción. Y por lo mismo, este tipo de cirugía o sujetos que tengan lesiones en el menisco lateral tienen la tendencia a hacer mayor nivel de derrame y de dolor. Y por lo mismo, los plazos van entre 8 y 12 semanas pos una intervención quirúrgica, aun cuando esta es mínimamente invasiva, como tú lo dijiste. Ahora, cuando se pone en duda, a mí lo que me llama la atención es que cuando uno escucha a los especialistas y a la gente que entiende el tema, ninguno habla de menos de 2 meses para una recuperación real. Por lo tanto, no sé si es realista seguir pensando o seguir diciendo que Arturo Vidal vaya a estar en el Mundial, porque una cosa es que esté y otra muy distinta es que esté en su 100%. Absolutamente. Por lo tanto, la pregunta que entonces que sigue después de esta introducción es ¿cuáles son los riesgos que enfrentaría eventualmente Arturo Vidal si él entra a cancha en un mundial no cumpliendo esos 2 meses mínimos de recuperación? El factor crítico en esta situación es que existe una competencia que es la más importante probablemente a la que un jugador profesional se puede enfrentar, que es un mundial de fútbol. Y por lo mismo, en cualquier otro escenario, lo que corresponde es lo que viene a señalar el doctor Cugat, que luego de una intervención del menisco lateral, un deportista o un sujeto esté al menos entre 8 y 12 semanas haciendo un proceso de recuperación en esta última etapa, desde la 8ª hasta la 12ª semana de reintegro deportivo. Y cuando hablamos de 12 semanas es que en ese momento el sujeto ya está en condiciones de participar en un 100%. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente que ese es el mejor de los escenarios. Y por lo mismo, cuando uno se enfrenta a este tipo de competencias donde probablemente sea 1 o 2 veces en la vida de la carrera de un deportista, los plazos pueden acortarse y va a depender en un porcentaje significativo de los días posteriores a la intervención de hoy. Porque
¿Cuáles son los criterios de éxito de esta primera etapa? Primero que después de la cirugía el derrame articular sea súper controlado. Cuando hay mucho derrame articular, automáticamente se produce inhibición de la musculatura extensora de rodilla, fundamentalmente el cuádriceps, que es el músculo más importante al momento de patear un balón o de la práctica deportiva. Y eso obviamente genera que el rendimiento físico del jugador, ni hablar el técnico y el específico de la práctica en particular del fútbol, sea menor. Entonces, si es que él tiene un derrame súper controlado y en estas primeras 48 horas se enfría con rapidez esa rodilla, la probabilidad de que él pueda tener un proceso de recuperación rápido es altísima. Mira, José Luis, te estamos poniendo una gráfica en pantalla que va retratando qué es qué dentro de una rodilla. Exacto. Está el menisco externo lateral, el interno medial, y ahí está la diferencia respecto a los niveles de recuperación y que hay entre uno y otro. Lo que me llama la atención respecto de lo que pueda pasar con Arturo Vidal es si en algo le puede ayudar a él el ser un deportista de alto rendimiento, el tener una potencia muscular y un músculo mucho más desarrollado que cualquier ciudadano a pie. ¿Hay en eso algún punto a favor respecto de la recuperación que pueda tener o da lo mismo el tema muscular? No. En el caso particular de Arturo Vidal, que es un sujeto que ha tenido muy pocas lesiones dentro de su carrera deportiva y cuando las ha tenido velocidades de recuperación también altísimas, habla de la cantidad de capacidades distintas que él tiene. Él es un sujeto que está enfrentado a entrenamientos y a estrés musculoesquelético permanente y que sabe responder y que su organismo ha sabido responder en forma permanente en competencias y en ligas que son de las más competitivas y exigentes del planeta. Y por lo mismo yo creo que él va a tener una recuperación bastante más rápida que la que pudiera tener cualquier otro individuo. Por eso que no es para nada descabellado pensar que a las 4 semanas él pueda estar en condiciones de volver a reintegrarse. Pero en un 100% esa es la pregunta. No, del punto de vista técnico imposible, porque obviamente la selección ya está entrenando, ¿ya? Imposible. Pero claramente Vidal está por sobre la media del jugador chileno sin duda. Hay un montón de ejemplos que van desde lo físico hasta lo mental que hace que un jugador con 22, 23 años, cuando llegó a jugar a Alemania, a las 2 semanas él ya estaba tirando los penales y poco faltó para que fuera el capitán del Bayern, y después cuando llegó a la Juventus lo mismo. Por lo tanto, él tiene condiciones no solamente físicas, sino también psicológicas que hace que probablemente este proceso sea distinto en él que en otros jugadores. Eso te quería preguntar. Tú no solo trabajas con pacientes vinculados al mundo del deporte, sino que también en la recuperación kinésica de otro perfil de paciente. ¿Qué tan real es que el ánimo y probablemente la condición mental de tranquilidad de una persona pueda ayudar o pueda favorecer o no la recuperación de una lesión de esta naturaleza? Bueno, el problema para los que trabajamos con deportistas que no son de tan alto rendimiento es justamente cuando aparecen casos como de Vidal que se pueda recuperar en 4 semanas, porque después todos los pacientes que llegan a la consulta dicen, oye, pero si Vidal se recuperó en 4 semanas o en un desgarro en 10 días, un jugador profesional estaba jugando, o una lesión de cruzado a los 6 meses ya estaba en la cancha. Pero eso no pasa con sujetos que no tienen velocidades adaptativas y es como cualquier otro trabajo. El trabajo de ellos es entrenar y someterse a este tipo de estrés en forma permanente. Y por lo tanto sus velocidades de reparación y de recuperación son altísimas. La cantidad de masa muscular que tienen es altísima. Son sujetos altamente eficientes desde este punto de vista, que no son comparables con un sujeto de a pie, como tú decías. Y en ese sentido, claramente él tiene las condiciones para poder recuperarse en forma mucho más rápida que cualquier otro sujeto. Y respecto de cosas que puedan ir ayudando a esa recuperación, José Luis, más allá de los ejercicios propios, ¿hay alguna otra variable que uno pudiera incorporar en esa recuperación de tal manera de ayudar a Vidal a poder volver no solo rápido, sino que bien a la cancha del Mundial? Hay quienes hablaban de plaquetas y de otras técnicas en el área de la recuperación que podrían ayudar. ¿Eso existe? ¿Es así? No, la verdad que en el caso del uso de las plaquetas es un criterio médico y que tendrán que los médicos de la selección tendrán que ver si es oportuno utilizarlo o no. Y en ese sentido hay harta evidencia que respalda su uso o el dejar de usarlo en algunos tejidos en particular. Ya, las plaquetas están un poco de moda, pero obviamente tampoco están indicados para tejidos meniscales. No hay mucha experiencia y evidencia para el menisco en el uso de las plaquetas. Pero insisto, eso de todas maneras es un resorte médico y ellos tendrán que evaluar. Ahora, desde el punto de vista de las herramientas de fisioterapia, claro, existen algunos elementos que van a favorecer que el proceso inflamatorio y que la activación muscular en los primeros días sea más rápida. Electroestimulación, ultrasonido. En ese sentido hay un montón de herramientas, aparte de todo el trabajo muscular de la musculatura que es remanente, que no tiene ningún tipo de daño. O sea, estamos hablando solamente de la rodilla, pero se puede hacer mucho trabajo y probablemente ese trabajo a partir mañana o pasado mañana
pero es muy inmediato. Entonces, en ese sentido, los profesionales que hoy día trabajan en la selección chilena es gente con mucha experiencia en fútbol de alto rendimiento, que es distinto que lo vea cualquier otro kinesiólogo. Los médicos que trabajan hoy día en selección también tienen muchos años de experiencia en fútbol profesional y trabajando con estas estrellas, y la verdad es que en ese sentido es harta la confianza que tenemos que tener. José Luis, una pregunta que ya entra casi en el debate ético de esto, y que es un tema que desde CNN lo instalamos ayer, incluso como parte de nuestra línea editorial, respecto de cuán saludable y responsable resulta cuando a un jugador, perdóname la expresión, pero se le empieza a pichicatear con distintos elementos para que empiece a rendir, y probablemente, y es alguna de las dudas que plantean, bueno, jugó un montón de rato en la Juve, ¿por qué no lo operaron antes? Y este episodio que estamos enfrentando los chilenos de incertidumbre con el Mundial no lo estaríamos viviendo. La gran pregunta que surge es, desde lo ético, desde lo médico, desde lo responsable, ¿qué es lo que corresponde hacer? Apurar a este jugador para que esté en un Mundial, aunque sea el compromiso de su vida profesional, dejarlo que esté en la recuperación que corresponde. ¿Qué es lo que debiera hacerse de manera responsable? Y además, muchos clubes hacen, que empiezan a pichicatear, como digo, a sus jugadores para que estén, hasta que en un momento ya los liquidan porque ese menisco o esa articulación o ese músculo ya no va más. Ayer lo dijo de forma muy correcta y sensata el doctor Kerkuro, y escuché yo la conferencia de prensa, y la verdad es que la indicación quirúrgica de este tipo de lesiones depende del tipo de rotura que tenga el menisco. Y muchas veces el tratamiento es conservador, o sea, probablemente se hizo con Vidal lo que había que hacer. Siempre un procedimiento quirúrgico puede generar complicaciones adyacentes, desde hemartrosis, infecciones y otras que en este tipo de cirugía son bastante bajas, pero nunca un proceso quirúrgico está exento de alguna complicación. Por lo mismo, si la lesión en el menisco de Arturo Vidal era una lesión más cercana a la zona roja, que está irrigada, que tiene procesos de reparación autónomos, y que el jugador podía entrenar con bajo nivel de dolor y sin derrame articular, la indicación médica es no operar, sino que hacer tratamiento conservador. Por lo tanto, yo también pondría ahí un paño frío, es decir, con alto nivel de seguridad, esta comunicación entre el cuerpo médico de la Juventus, el cuerpo médico de la selección y el jugador, era una conversación que estaba, y obviamente se trató de mantener este proceso de forma conservadora todo lo que se pudo mantener, porque obviamente si lo ponemos en la balanza entre operar y no operar, siempre es mejor no operar. Así que yo creo que no es poco probable que en realidad todo el criterio médico que se ha conducido en esta etapa haya sido el correcto, y yo concuerdo con eso. O sea, ahora, ¿cuándo efectivamente se pasa la siguiente etapa? Cuando hecho todas las intervenciones conservadoras, el paciente o el jugador sigue relatando dolor en la interlínea articular y sigue relatando derrame o que siente que su rodilla se hincha. En esos casos, obviamente, el procedimiento quirúrgico es el más óptimo, en el cual con esta camarita que se introduce a través del artroscopio pueden visualizar en forma exacta la magnitud del daño, la ubicación del daño, y en virtud de eso, obviamente, reparar la lesión. Así que no es tan descabellado pensar que la opción que se ha utilizado puede ser bastante cercana a la realidad. Perfecto. José Luis, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN. Me imagino que tú, al igual que muchos otros cercanos al deporte, van a cruzar sus dedos para que se cumpla todo esto que estamos hablando. Ojalá. Que es un tipo excepcional, muscularmente, físicamente, y que eso le ayude a estar recuperado para el Mundial. Esa clave. Lo que tenemos que tener fe es que existe evidencia hoy día de otros jugadores que con este mismo tipo de lesión han jugado las 4 semanas. ¿Tienes recuerdo de alguno, por ejemplo, pero que sea comparable? No, lo que pasa es que, como te insistía antes, el tema es que estamos en un mundial. O sea, a nadie se le va a apurar, porque la experiencia dice que lo ideal es que un jugador esté entre 8 y 12 semanas. Pero tendríamos que compararlo con sujetos que previo a un mundial y con la importancia que tiene Arturo Vidal, se enfrenta a una situación así. Por eso que la situación en particular es distinta y no es comparable con otro tipo de lesiones meniscales, porque no tenemos una Copa del Mundo a 40 días. Bien, pues gracias, José Luis, de nuevo por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación.